Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Adjuntas, Caricuao y barrios aledaños. Bienvenidos de nuevo a su programa La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a través de estas emisoras locales los sábados de 7 a 8 de la mañana y los domingos se retransmite también las redes sociales a través de nuestros hermanos de TV Caricuao, a todos los que nos están sintonizando en todas partes del mundo por YouTube y por las distintas redes sociales que tenemos acceso también para llegar a ustedes a través de nuestro programa semanal. Bienvenidos Rosa, bienvenido Johnny. Empezamos, esta es la semana de la unidad de los cristianos, así que vamos a dedicar este programa a ese tema tan importante como es que los cristianos seamos uno. Adelante. Damos gracias porque podemos, como dices Pablo, unirnos con nuestros hermanos de diferentes denominaciones. Buenos días. Muy buenos días, excelente, excelente. Semana de la Unidad de los Cristianos. Desde Caracas, Venezuela, hoy 24 de enero del 2015. Le recordamos que pueden colocar en YouTube La Voz del Pueblo de Dios y entonces pueden seguirnos también por las redes de YouTube. Gracias a nuestros hermanos Jesús Blanco y Nelson en TV Caricuao y a Manuel Maldonado y Rafael Fernández en la coordinación de Radio Macarao. A nuestros queridos radiousuarios les deseamos un feliz fin de semana y sobre todo le damos gracias al Espíritu Santo, productor de este programa, por este día tan espectacular que nos está regalando nuestro hermano Jesús de TV Caricuao. Hoy se le complicó un poquito el reloj porque tenemos unos días que son las 6 de la mañana y todavía está oscurito y uno está como que cambiando y está haciendo un poquito de frío. Pero la naturaleza es perfecta, la madre naturaleza es perfecta. Hoy, como siempre, tenemos un tema bien interesante. Nos va a tocar nuestros corazones y nos va a indicar en qué momento Jesús nos ha llamado y lo hemos tomado en cuenta o no lo hemos tomado en cuenta. Vamos hacia Él, no vamos hacia Él o nos quedamos en el trabajo material y en el mundo de la ilusión. Pablo. Bueno, mis queridos hermanos, antes de tocar este tema más importante, lo que hacemos siempre, invocar el Espíritu Santo para que Él nos dé luz y sabiduría, para que Él nos provea de su sabiduría y así nosotros poder conocer e interpretar esa palabra que ahora vamos a escuchar. Lo primero que tenemos que hacer antes de ver las causas y las consecuencias y las posibles soluciones de este tema de la unidad de los cristianos es volver a Jesús, mirar a Jesús. Por eso, Padre, te damos gracias y te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre nuestros amados oyentes y televidentes, para que a la luz de tu Espíritu podamos discernir el mensaje que tú nos traes en la palabra en este día, en esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a meditar. Por favor, Manuel, quítanos la música de fondo. Vamos a concentrarnos mejor, porque la música a veces que nos perturba un poco, ¿no? Vamos a pedirle al Señor para que vayamos al Evangelio que hemos escuchado y poder así entender
esta palabra que acabamos de escuchar. La muerte de Juan el Bautista fue, o el arresto prácticamente, porque Jesús ya él sabía que se iba a acabar ya la misión de Juan, fue una de las pautas que Dios utilizó para que Jesucristo comenzara la misión que a él le tocaba. Juan el Bautista, recuerden que estaba anunciando que iba a venir el Mesías y él estaba esperando a que apareciera para él desaparecer. Juan sabía que precisamente nosotros teníamos que saber exactamente si Jesucristo era el Mesías, y envió una embajada y Jesucristo le mandó decir: vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los sordos están oyendo, los ciegos están oyendo, paralíticos caminando, los pobres se les está dando la buena noticia, los muertos están resucitando. Estas señales fue suficiente para que Juan el Bautista entendiera de que había llegado el momento de su partida. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. La señal, por eso el Evangelio empieza de esta forma. Otro elemento que creo que vale la pena que nosotros consideremos en nuestra reflexión de esta primera parte del programa es precisamente de que Jesucristo sale a predicar el Evangelio con una frase que va a ser la esencia de su mensaje. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios se acerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, crean en la buena noticia. Es importante entender de que para seguir a Jesús, para ser cristiano, es necesario arrepentirse, convertirse de la vida mundana para empezar a vivir una vida nueva, y esto significa creer en el Evangelio, creer en la buena noticia de Jesús, creer en el proyecto de Jesús, que es el reino de su Padre. Y creer no significa simplemente asentir intelectualmente cosas que Jesucristo me es simpático. No, creer significa vivir conforme a ese proyecto de vida que nos trae Jesús. Y otro elemento que me parece importante también es la disponibilidad y yo lo tengo anotado, se necesita disponibilidad y desprendimiento. Son dos cosas esenciales para el que quiera seguir a Jesús, lo debe de hacer. Disponibilidad de decir, como decía Samuel la semana pasada: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Háblame, que tu siervo te está escuchando. Y una vez que uno tiene esa disponibilidad, tiene que estar dispuesto a desprenderse. ¿Y qué significa desprenderse? Lo que hicieron Juan y Santiago cuando siguieron a Jesús. Como dice aquí, vio Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando los reyes, le llamó, y ellos, dejando la barca y a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Esta disponibilidad de ser capaz del desprendimiento de lo que tengamos y de la disponibilidad para ser solidario, cumplir con el pacto y el compromiso que hemos hecho con Cristo, es característica de los verdaderos cristianos. No importa la denominación, no importa la congregación donde ellos se encuentren. Por eso es muy importante centrarnos primero en lo que la palabra de Dios nos dice, en lo que el Evangelio nos dice, para, partiendo de allí, ver entonces las causas y consecuencias que trae la desunión y por qué estamos desunidos y qué podemos hacer para unirnos. Hermanos. Rosa. Sí, fíjate qué hermoso, Pablo, lo que nos acabas de decir. De este evangelio, ¿no? El primer momento. Ya el tiempo se cumplió. Este es el momento. Es decir, que para ti, hermano, este es el momento. Ya no hay más nada que esperar. Si estuviste esperando durante mucho tiempo que llegara alguien a salvarte, pues Jesús ya está aquí para salvarte. Y te necesitas a ti, que estés dispuesto. Y es por eso que lo primero que dice el Evangelio cuando arranca es que el reino de Dios está cerca. Pero ¿por qué no dice que ya está?
Porque es que para que esté cerca hay que aceptar a Jesús, ¿verdad? Entonces, es eso lo que nos decías, Pablo. En ese momento tengo que yo tener esa disposición primero de soltar lo que tengo, ¿verdad? Para poderlo aceptar. Pero ¿qué es lo que yo tengo que soltar? ¿Verdad? Tengo que abandonar la familia, tengo que abandonar todo lo que está allí. Hay un llamado, pero ese llamado es concreto, es soltar todo aquello que me ata, que no me deja seguirte. Es decir, no es que voy a soltar todas las bendiciones para lo cual Dios me llamó a ser todo lo que me molesta, instrumento. Todo lo que me molesta para hacer el reino. Exactamente. Entonces, fíjate qué interesante es esto, porque entonces tiene que haber un elemento que es arrepentimiento y creer. Nosotros en ocasiones anteriores hemos mencionado la situación de Judas, que él se arrepintió tanto de traicionar a Jesús que se quitó la vida. No, entonces, no es solamente arrepentirse, yo me puedo arrepentir, pero es que yo tengo que, aparte de eso, creer que no es por mí, sino por ti, Señor, que voy a ser salvo. Y el salvo no es en otro cielo, no, en otro mundo. No, el salvo es aquí, es si tengo que soltar, porque ahora venimos a la otra parte, que para poder que el reino de Dios llegue a mí yo tengo que soltar. Pero ¿qué tengo que soltar? También tengo que soltar todas esas cosas que he vivido, ¿verdad? Esas creencias, eso que yo creo que no puedo, y vaciarme para que el Señor pueda hacer esa transformación en mí. Entonces, es la única forma. ¿Y cómo me va a transformar? Es que yo desde chiquita tuve problemas, no tuve mi mamá, mi papá, crecí en la calle, por eso yo soy así. No, este momento es de soltar eso, un momento. Este momento en que creas que el reino de Dios está en ti. Jesús vino para darte la plenitud del ser humano. Es decir, que si tú crees, ya tú eres salvo. ¿Salvo de qué? De ese dolor, de ese problema, y te está llamando porque ahora con tu testimonio vayas a pescar. Claro, pero es muy importante lo que tú referías. Creer no es solo más asentir intelectualmente, sino vivir. Vivirlo. Vivir. Y el reino de Dios está cerca. ¿Por qué no dice que está en ti? Porque tú lo tienes que aceptar. Amén. Pero tiene que haber un cambio interno, una metanoia, decían los griegos, sí. ¿no? Metanoia es una transformación interior para que entonces tú des cabida a que el reino de Cristo entre en tu corazón, en tu mente, te lleve en tu corazón, en tus sentimientos, ¿no? Eso me parece importante referirlo. A ver qué nos dice Johnny. Lo mismo que ustedes han dicho, transformación, pero una transformación radical, lo han explicado bien nuestro hermano Pablo y nuestra hermana Rosa Mireya, una transformación, pero una transformación totalmente radical. Es bárbaro lo que está diciendo mi hermana Rosa Mireya. Tenemos que dejar padre, madre, hermanos, hijos, cuando Jesús nos hace el llamado. Fíjense que el Evangelio comienza precisamente, que dice, después que arrestaron a Juan, después que se lo llevaron preso. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Y de paso eran primos, Juan el Bautista y Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando un familiar nuestro se lo llevan preso? Entonces dicen, Jesús se fue a Galilea. Entonces, ¿qué diría la sociedad hoy en día si meten a un primo preso y el otro se va? Oye, está huyendo. Realmente porque no tenían visión de lo que estaba pasando. Nosotros cuando un familiar nuestro le pasa algo y lo llevan detenido, lo primero que hacemos es abocarnos al problema. Jesús sabía que no tenía, ya había llegado el momento. Juan lo arrestaron, sabía lo que iba a pasar con Juan y él se tenía que ir a Galilea ya a comenzar a predicar. Porque ese era el momento que ya era la señal, cuando arrestaron a Juan, que ya se había cumplido el tiempo. Él pasó, lo muy importante, la otra parte que dice que el reino está cerca. Me llamó mucho la atención hace muchos años escribían por la pared que decían Cristo viene pronto, y realmente estaba un poco malentendido, porque te dicen, Jesucristo lo dice no que viene pronto, sino que está cerca. Cuando está cerca, muy bien lo explicaron mi hermana Rosa Mireya y Pablo, es porque Él está dentro de nosotros, pero cuando nosotros realmente aceptamos a Cristo, es que lo vamos a poder tener. Pero esa parte que dice también en el Evangelio, que nuestro Padre conoce a todas sus ovejas, a cada una las llamará por su nombre.
Entonces todos tenemos nuestro trabajo, los camarógrafos, los operadores, Pablo en la iglesia, Rosa como profesora en la universidad, y yo con mi trabajo, y de repente llega una persona y te llama y te dice, Johnny, sígueme. Entonces es como complicado hoy en día para nosotros. Allí agarró y tomó a Santiago y a Juan y les dijo, síganme. En ese momento los llamó y les despertó esa conciencia espiritual, esa mente espiritual, ese recuerdo que yo tenía, y ellos en ese momento se dieron cuenta realmente quiénes eran. La barca, las redes, las cuestiones materiales, realmente a ellos no les interesaban. Ellos estaban viviendo en este mundo, pero tenía que llegar esa señal, ese chip que le tocaba a ese corazón para que ellos se dieran cuenta que ellos tenían a Cristo dentro de ellos y Cristo tenía el poder para despertarlo. Y en ese momento ellos estaban sumidos en el sueño del mundo, en el sueño de la vida, en el sueño materialista. Y en ese momento cuando llegó Jesús, los llamó, porque lo dice, Dios conoce a cada una de sus ovejas, cada una nos llamará por nuestro nombre. Y en ese momento los llamó y ellos dejaron de hacer todo lo que están haciendo. Luego pasó y siguió y se consiguió a Santiago y a Juan. Y entonces, ¿qué hicieron Santiago y Juan? Igualito, dejaron todo lo que estaban haciendo y dejaron hasta a su padre y a los trabajadores y a la empresa y a las redes que estaban remendando. Lo dejaron absolutamente todo. Hay una parte, en otra parte del Evangelio, donde dice que pasó y consiguió como decimos, una de estas personas corruptas que estaba en una mesa cobrando impuestos y dame tú tanto para allá, que era Levi, y le decía, dame esto para mí, tú debes tanto, era tanto para mí, tanto para el imperio, debe 2 vacas, una para mí, una para el imperio. Y el hombre estaba saqueando, estaba robando. Y en ese momento pasó Jesús, y entonces el nombre que le puso a la madre a él fue Levis. Pero en ese momento pasó Jesús y le dijo, Mateo, sígueme. En ese momento le despertó nuevamente, a Mateo también le despertó la conciencia y se dio cuenta que era lo que estaba haciendo, y dejó todas esas locuras, todo ese dinero, todas las cosas que había robado para seguir a Jesús. El llamado es precisamente cuántas veces Jesús ha ido tocando esa puerta de nuestro corazón, y esa puerta está realmente tan cerrada porque estamos sumidos tanto en este mundo que no nos damos cuenta de que nos están tocando el timbre de la conciencia, precisamente para que dejemos todo. No es fácil, señores, dejemos todo y sigamos a Cristo. Yo creo que eso que tú estás diciendo, incluso yo estoy verdaderamente impactado y voy a hacer una revelación pública en nuestro programa que nunca le he hecho, ¿no? Mi hermano Johnny siempre insiste, cuando nosotros empecemos el programa, poner en las manos de Dios esto. Y yo les voy a confesar, yo al principio sentí un poco de turbación porque me tenían la música de fondo y me turbé un poco y le dije, Señor, dime que tú estás aquí con nosotros. Y me vino la mente el testimonio de Mateo, que nosotros no habíamos hablado de eso y acabas de nombrarlo. Bendito sea Dios. Está Amén. Aquí Amén. con nosotros y con ustedes, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros hacemos referencia. Jesucristo los llama y a millón ellos responden, ¿pero por qué? A mí me parece que aquí hay una cosa de fondo que no la hemos meditado mucho, ¿no? Porque muchas veces cuando se presenta esto del Evangelio, acuérdense que el Evangelio es una catequesis, y tanto Juan y Santiago y Pedro y Andrés y Leví, Mateo, hicieron esto porque vieron algo en Jesús que ellos descubren que era mucho mejor que lo que ellos iban a dejar. Vamos a hablar claro. Sí. Por ejemplo, el caso de Mateo, se dice que Jesucristo se le acerca y automáticamente le dijo, ven y sígueme, y él está ahí. Eso no fue así. Es que Jesucristo empezó una conversación con él lo invita a la casa, los apóstoles no querían, porque estaba rayado el que entraba en la casa del corrupto eso, y lo que le pasó con Zaqueo, que cuando él vio que Jesucristo le mostró amor y cariño a él y a su esposa y comieron juntos, eso bastó para cambiar su vida. Eso fue lo que le pasó a Zaqueo, el otro, que cuando Jesucristo se mete en la casa y recibe todas las críticas y todas las murmuraciones, tanto en Cafarnaúm con Mateo y Zaqueo allá en Jericó, estas personas que eran ricas, que eran despiadadas, que eran explotadoras, pero que sabían que nadie los amaba, encontró a alguien que los amó a pesar de su sinvergüencería. Amén. Y eso fue lo que cambió a estas personas y fueron capaces de dejarlo todo por seguir a Jesús. Imagínense Mateo, que es el primero que escribe
el primer testimonio de los 4 evangelios que tenemos en la Biblia. Porque el problema es que muchas veces nosotros tenemos que desmitificar el evangelio y hacer, ni que Jesucristo fuera un mago o hipnotizó a las personas. Y ya, no, es que encontraron en él un ideal, porque Jesús necesitaba, como decíamos la semana pasada, personas que se enamoraran del proyecto de Jesús para poderse unir en una comunidad, para colaborar con él en la transmisión de ese reino a los demás. Eso es muy importante. Pero fíjate que en una parte del Evangelio también le dice Jesús, le da gracias a Dios por los apóstoles que mi padre escogió para que me siguieran. O sea, los escogió desde antes del momento de nuestro nacimiento. Ya ellos habían sido escogidos, los 12 habían sido escogidos para ser los apóstoles de Jesús. Eso no lo escogió Jesús, eso lo escogió Dios, fue que escogió los apóstoles. Y entonces Jesús le dice, te doy gracias por esos 12 apóstoles, aunque uno era un diablo. Exactamente. Es importante entonces saber que, y por eso que yo me profundizo. Pablo dijo algo bien importante, no fue que lo hipnotizaron, fue que lo despertaron. Porque esa fue la palabra. Ellos estaban dormidos en el mundo y todos estamos dormidos en el mundo. Y tenemos un llamado, por cierto. Le estoy pidiendo a mi padre un regalo gigantesco, un regalo enorme, porque la semana que viene estoy de cumpleaños. Y entonces siempre tú sabes que uno pide las bendiciones. Y uno de los regalos que le he pedido todos estos días es que yo quiero que me muestre cuál es mi misión en este mundo. O sea, uno va encaminado, uno va llevando la palabra, pero todos y cada uno venimos con una misión. Y es que nuestro Padre nos muestre realmente qué es lo que tenemos que hacer. Y recuerda que un año más de tu cumpleaños, ese día recibes muchísimas bendiciones de parte de tus amigos y de parte de Dios. Y entonces siempre pedimos, pero realmente el regalo más grande para ser un hombre, una persona exitosa en el mundo, es realmente estar en comunión con Dios. Amén. Pero acuérdense, mis queridos usuarios y mis queridos hermanos, que Dios va revelando su plan día a día, como lo hizo con Jesús de Nazaret. Amén. Él no se lo dio todo un viaje, sino cada día Él se ponía como Samuel: aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo escucha, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Así que no se angustien por saber cuál es la misión, Él se lo va a ir revelando todos los días. Amén. Y a ustedes también, hermanos. Si eso es así y Jesucristo nos une, ¿por qué estamos divididos? Vamos a hablar sobre esto del ecumenismo, que es el tema que nos aborda en este programa de este día, terminando ya la semana de la unidad de los cristianos. Enseguida estamos con ustedes con la segunda parte de nuestro programa de hoy.